Con nosotros, bien viva y bien bella, Vanessa Molina, muy buenas, nuestra arquitecta de cabecera. Bienvenida. Buenos días, María. Pensaba que ibas a venir de Catrina o algo así, pero no, bueno, ¿no? Sí, vengo de negro entera, ¿eh? Bueno, hablamos de historias de terror y también ciudades que de alguna manera se poseen por ese espíritu de Halloween, ¿no? Y es que hay escenarios que ya de por sí pues tienden a introducirnos en un mundo algo terrorífico. Claro, son lugares, María, que siempre están envueltos por leyendas escalofriantes, pero basados siempre, vamos a ver, en hechos reales que dan lugar a estas leyendas, claro. Entonces, bueno, vamos a empezar, si queréis, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por España, nos vamos a Aragón. En Zaragoza está el pueblo de Belchite. Bueno, ¿qué ocurrió en Belchite? Como vemos aquí, esto es un pueblo fantasma, es un pueblo abandonado. Y bueno, como digo, todas estas leyendas que tanto hablamos ahora, hoy en este día, ¿no? Cercano a Halloween, se basan en hechos reales. ¿Y aquí qué ocurrió? Pues en la Guerra Civil hubo una batalla importantísima, que es la denominada Batalla de Belchite, y arrasó con todo el pueblo, ¿vale? Lo dejó todas las edificaciones que tenían casi derruidas y falleció muchísima gente en esta batalla. Entonces el dictador, ¿qué hizo? En lugar de proponer reconstruir el pueblo una vez pasada la batalla, lo que hizo fue, bueno, vamos a ir al pueblo de al lado y vamos a llevar este pueblo aquí cerca. Entonces este pueblo se quedó en sus ruinas y hoy en día, pues, la leyenda dice que cuando paseas por aquí se oyen, pues, todos estos escalofriantes sonidos de lo que fue aquella batalla brutal y Hombre, horrorosa, ya de por sí, ¿no? Vanessa, si el pueblo está abandonado y te introduces aquí en esta fortaleza de noche, pues tenga pasado o no, ya de por sí eso da miedito, ¿eh? Claro que sí. Bueno, esto aquí en España, pero a lo largo de todo el mundo tenemos también leyendas que hacen determinadas ciudades o determinadas zonas de algunas ciudades como bueno, pues, más aptas para visitar o para comentar en unas fechas como estas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a Rumanía, no podía faltar el castillo de Drácula. Entonces, tenemos el castillo de Bran, que es así se llama, y bueno, esto fue una fortaleza militar que en realidad, según la leyenda popular, aquí residió Vlad Tepes, Vlad Tepes el Empalador. Fue un asesino escalofriante que asesinó a muchísima gente y en el que, según también la leyenda, Bram Stoker, el que escribió Drácula, ¿no? Se inspiró en la vida de este señor, de este asesino que acabó con muchísima gente. Él residió en esta fortaleza y actualmente es uno de los grandes atractivos turísticos que además hacen una gran fiesta en Halloween al que va muchísima gente de todas las zonas. Habremos escuchado incluso que Elon Musk reservó un fin de semana para todo el personal de su empresa, y invitó a celebridades del mundo del cine, de la tele, y bueno, hicieron aquí un fin de semana terrorífico conmemorando esta fecha de Halloween, ¿no? ¿Sabes quién estuvo allí? Míralo. Ese es, desde otra perspectiva. Yo estuve allí en el 2009. Qué frío hacía, por cierto, porque fui en pleno mes de... Rumanía. Mira, esa soy yo. Ay, te vemos. Camuflada con mis plumas que no me podía quitar. Ojo, que había 12 grados bajo cero, que hacía un frío y además en esa fortaleza había catacumbas, o sea, un montón de pasadizos secretos, y la verdad es que si te coges un guía, como era nuestro caso, ¿no? Yo viajaba era mi año de Erasmus en Budapest, y viajábamos como con 20 personas de diferentes puntos del mundo, era chulísimo. Y claro, nos cogíamos un guía además que nos iba contando todos los misterios, te metías por callejoncitos así, pasadizos secretos, claro, y es una pasada, ¿eh? Claro. Y además está en la zona de Sighisoara, que es en Rumanía, donde bueno, es el atractivo turístico de esa zona, Cluj-Napoca y Sighisoara. Y cuando llegas allí hay todo un mundo alrededor de Drácula, del personaje. Te enseñan también la casa de Drácula, aquí dormía Drácula, un montón de souvenirs, y bueno, es el atractivo. Y la verdad es que, oye, pues sea leyenda o sea verdad o no, claro, pero al final te introduces en el mundo y la verdad que es muy chulo. Aparte, está ubicado en un paisaje, ahí se ve algo más, que es una pasada, porque está en medio como de una pinada en la montaña y es súper chulo. Eso sí, no ir en invierno porque os vais a congelar, qué frío. Claro que sí.
Bueno, Pues, son mis experiencias. Bueno, pues hemos hablado de España, María y yo hemos hablado, como no, del castillo de Drácula, porque en estas fechas tenía que estar aquí. Vemos a muchos peques actualmente en los coles disfrazados de Drácula, Sí. y bueno, por eso teníamos también que comentarlo. Nos vamos a Edimburgo, a Escocia, ¿vale? Aquí tenemos, como vemos, aquí, bueno, existe un callejón que se llama el callejón de St. Mary Close, que, bueno, toda la gente con menos posibilidades económicas eran como apartados a este callejón y, claro, se contagiaban entre ellos y al final morían de peste y de otras epidemias de la época. Y bueno, este callejón quedó, pues, un poco envuelto por esta leyenda tan tétrica en la que fallecía tanta gente, ¿no? Y bueno, hay muchísimas leyendas que parten de este callejón. Una de ellas es muy significativa porque es la historia de una niña que se llamaba Annie, que, bueno, que perdió a sus padres y ella vagaba por allí con lo único que le quedaba, que era su muñeca. Y la niña perdió la muñeca. Y entonces, bueno, pues como nos pasa a todos cuando perdemos algo o lo más valioso que tenemos, lloramos desconsolados. Y esto es lo que le pasó a Annie, ¿no? Entonces, a raíz del fallecimiento de la niña, se ha convertido en una atracción turística que la gente va y dona muñecos y golosinas en este callejón, la dejas en las esquinas, y lo bonito es que de todas estas leyendas, pues las leyendas son bonitas y las historias están muy bien contarlas, pero este gesto a mí me parece especialmente bonito porque la gente dona muñecos, juguetes, golosinas, y luego esto es llevado a los niños más desfavorecidos de esa Pues sí, zona, qué bonito. ¿no? Nos vamos ahora a Francia, al castillo de Brissac. Es una de las fortalezas más altas que hay en Francia y la verdad es que es muy chulo también. Bueno, pues esto también tiene una leyenda basada en lo que ellos consideran, sobre todo los autóctonos de la zona consideran una historia real, y es que es la historia de la Dama Verde, que ahora contaré por qué verde, ¿no? Porque era la Dama Verde. Bueno, pues en esta fortaleza residía una señora que vivía con su marido y ella cometió el gran pecado, sobre todo en esa época, ¿no?, de enamorarse de otra persona. El marido se entera y entonces la asesina. Ella era además la hija ilegítima de Carlos VII. Entonces, cuando la asesina el marido, ella iba vestida completamente de verde. La leyenda dice que ella sigue vagando por esta fortaleza, por lo que era su casa, un poco intentando vengarse de esta injusticia tal de su propia muerte, ¿no? Entonces, por eso esta leyenda, dicen que se oyen muchísimas. Bueno, también tengo que decir que de todo esto que escuchamos de hoy, es que se oyen los gemidos, se oyen. Bueno, vamos a ver, es que también está el tema de las psicofonías, que esto hablaremos en otro momento, que son además lugares con una tectonicidad tan grande, que tiene tanta y luego, fisicidad. Quizá son los propios materiales, ¿no? Claro. Tú como arquitecta también sabrás si los materiales son más absorbentes o menos. Claro, y también depende de la época en la que se haya construido. Imagino que eso, pues, lo típico, ¿no? Cruje la madera. Claro, bueno, es que lo de cruje la madera, no, es que si la madera no cruje, vamos mal. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, estos sonidos, yo me lo creo, ¿no?, que se escuchen determinados ruidos o sonidos un poco reconocibles, ¿no? Pero bueno, sí es posible, claro que sí. ¿Y qué es lo de la isla de las muñecas? Que me ha dejado a mí muy intrigada. Esto es escalofriante, María, ¿Sí? Esto es escalofriante. Pero fijaros, la isla La verdad es que es como un poco macabro, ¿eh? Esto es, fíjate, tiene su gracia, pero no tiene su gracia también, porque tiene que dar miedo. Si se mete con una linterna por la noche, pasear por ahí. No, porque, fíjate, mi hermana siempre le daban un poco de miedo las muñecas de pequeña, determinadas muñecas como las muñecas de porcelana y todas estas que la ves así como muy antiguas, pero es que estas muñecas que colocamos ahí, fijaros la leyenda de aquí. Bueno, pues esta isla está en México, ¿vale? Son un conjunto de pequeñas islitas y esta es una isla que nunca hubiera sido objeto de ser un atractivo turístico como se ha convertido ahora. Pero bueno, aquí había existe una sola casa que además se ha mantenido. En el centro de la isla hay una sola edificación, que era la casa del guardés de la isla, una persona que vivía ahí y se dedicaba un poco, pues, a mantener pues, la flora y la fauna de la zona. Y bueno, este señor, que se llamaba Julián Santana, él vivía aquí tranquilamente, además vivía solo. Y un día, como había islas cercanas que eran más habitadas, pues un día una niña se acerca a la isla y este señor encuentra a una niña ahogada flotando en una de las zonas de la isla. Y él intenta sacarla, intenta reanimarla, pero es imposible reanimar a la niña. Y él siempre se quedó un poco con esa culpabilidad de no haber podido salvar a esa pequeña. Y muy cerca de donde encontró el cadáver, encontró una muñeca. Y él entendió que la muñeca sería de la niña. Entonces la muñeca la colgó de un árbol, un poco en señal de respeto al fallecimiento, en conmemoración a la niña.
Y de repente este señor empieza, según la leyenda, este señor empieza a encontrar un montón de muñecas colgadas alrededor de su casa, pero de lo que empezaron unas pocas, esto se convirtió en la isla hay más de 1500 muñecas colgadas. ¿Y qué ocurre? Que claro, como son muñecas en su mayoría, imagino, de plástico, pues el sol, la erosión de la zona, algunas están desmembradas, con las cuencas, sin cuencas de los ojos, entonces claro, se ha convertido en un paisaje escalofriante pasear por ahí y no te imaginas ya si encima lo hacemos de noche y te vas encontrando las muñecas, ¿no? No sería el destino ideal, ¿no?, para visitar en México. Claro que sí. ¿Y qué pasa en California? Porque también, la verdad es que menudo recorrido internacional que estamos haciendo. Pues este fue un poblado minero que se fundó en 1881. Está situado al noroeste de Los Ángeles y bueno, pues este fue un pueblo que en su momento tuvo muchísima vida, incluso tuvo un sheriff, abogados, médicos. Esto para la época era un pueblo de cierta entidad. ¿Y qué ocurre? Que de repente la mina, los trabajadores de la mina dejan de explotarla, la mina cierra y que era lo que sustentaba un poco la economía del pueblo, entonces este pueblito desaparece, bueno, deja de ser habitado. Y bueno, se ha convertido, a pesar de haber sido deshabitado, en 2012, me parece, se convirtió en el primer pueblo fantasma, pues, bueno, porque las leyendas de un pueblo fantasma totalmente sin nadie, ¿no?, actualmente solitario y sin ningún movimiento dentro, pues era como un atractivo turístico fíjate, es un pueblo donde se oye, pues lo que comentamos, gemidos, quizá aquí hubo asesinatos, quizá aquí hubo, bueno, pues lo que envuelve una leyenda de un pueblo fantasma. Finalmente, en 2012 se puso en marcha, entró un grupo inversor, lo puso en funcionamiento, como pueblo residencial, se convirtió en el primer pueblo de Estados Unidos, en el primer pueblo fantasma de Estados Unidos en ser reabierto, ¿no? O sea, sobre todo con un uso residencial, por lo cual ahora podemos visitarlo, que mantiene un poco esta galería expositiva de su leyenda, pero es habitado y tiene todos los servicios acorde a su habitabilidad. Qué curioso. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa Molina, por hacernos este recorrido. Yo me quedo con el castillo de Drácula, la verdad. Yo también. Lo de las muñecas y tal me ha parecido un poco ahí original, pero macabro, sí, la verdad. Demasiado. Bueno, muchas gracias y feliz... no sé si vas a hacer algo de Halloween este fin de semana. Sí, que lo voy a hacer, ¿Te vistes y todo? ¿Te disfrazas? No llegamos a tanto, ¿eh? Yo no. ¿Pero eres del truco o trato con tus hijas? Con mi hija sí, haré el truco o trato porque además ya me tiene organizado el plan de festejos, como yo digo, para este fin de semana, porque los niños esto lo disfrutan muchísimo, claro que sí. Es verdad. Bueno, pues nada, que vaya bien. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno,